todos ellos tienen una pequeña plataforma. Yo soy carapé. Sí, hablaba, David mencionó títulos, poemas y canciones. Yo, que tengo en esta época, tengo alergia y la cabeza llena de líquido. Escuché poemas y canciones. Creo que es un chiste que mamá abuela apreciaría. A mí se me conoce como una persona modesta, pero confieso sentir en este momento mucho orgullo, un orgullo casi desbordante, porque este libro es una edición realmente histórica, pues es, que sepa yo, la primera traducción al guaraní hecha por un no paraguayo de una obra principal de literatura. Pero con este orgullo se mezcla una buena dosis de mi humildad habitual, porque la verdad es que mis habilidades en guaraní son muy desiguales. Leo bien, escribo tolerablemente, pero por falta de con quienes practicar, hablo mal, entiendo peor cuando se me habla. Por eso quiero reconocer acá a los compañeros sin cuya ayuda este libro habría sido imposible. A David, por supuesto, y a mi amiga Susi Delgado, por sus indispensables correcciones, especialmente a Lourdes, por su valiente y pionero trabajo traduciendo Invierno y Bunker. Lourdes, ahora aprecio por lo que pasaste haciendo ese esfuerzo épico. Pero por supuesto mi arguille más sentido va al que es posiblemente el mejor amigo que tengo en esta vida, Juan Manuel Marcos. Juanma, me inspiras cada día más a ser un hombre mejor y más digno de tu amistad.